Saludos estudiantes, el día de hoy vamos a ver lo que es la división de decimales. Para esto vamos a ver varios casos que se pueden presentar y la manera más sencilla de tratar de resolverlos. No sin antes acordarse que esta división, ya sea de decimales o de números enteros, requiere necesariamente que las tablas de multiplicar estén perfectamente aprendidas y lo que es la resta, ya que son dos destrezas fundamentales en la división. Así que vamos a empezar con nuestro primer ejercicio aquí. Tenemos la división de un decimal para un número entero. Entonces, para esto yo considero que lo más fácil es aquí realizar la tabla del 12 para irnos ayudando con esta división. Bien, en este momento, antes de iniciar con la división, en este caso una división de dos cifras, yo he hecho aquí al lado la tabla del 12 para poderme ayudar a hacer de una manera mucho más rápida la división. A pesar de que el hacer una tabla puede requerir un tiempo para hacerla, no está de más intentar hacerla, y de todas maneras la velocidad que uno pueda demorar en hacer su tabla depende mucho de la destreza de saber las tablas de multiplicar. Así que si nosotros le ponemos ganas, practicamos las tablas de multiplicar y las sabemos a la perfección, creo yo que hacer una tabla de cualquier cifra no nos va a consumir más tiempo de lo requerido. Entonces vamos a empezar. Bien, un decimal para un número entero. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es dividir de manera normal, como siempre lo hemos hecho, con la única excepción de que al momento de que en la división el primer decimal tiene que descender o bajar, entonces aquí en el resultado o en el cociente yo debo de poner una coma decimal. Entonces vamos a ver cómo realizaremos este ejercicio de acá. Empezamos. Como tengo dos cifras en el divisor, voy a escoger dos cifras en el dividendo. 43 dividido para 12, un número que por 12 me dé 43 o se acerque lo más cercano a 43. Aquí en la tabla del 12 yo puedo ver que ese número sería aquí con el número 3, porque 3 por 2 es 36. Si yo uso el de acá abajo, 4 por 2 es 48, se pasa. Entonces yo voy a usar aquí el número 3. Entonces 3 por 12 es 36. Ya me ayudo viendo rápidamente la tabla para hacerla. Procedo a restar y aquí aplicamos lo que es la destreza de la resta. Así que mucho cuidado con eso. 3 menos 6 no se puede, le prestamos 1 al 3. 13 menos 6 sería 7. Ese 1 se devuelve al 3, el 3 se convierte en 4. 4 menos 4, 0. ¿Listo? Vamos a bajar el siguiente número, que es el 9. El 9 tiene que bajar. Y buscamos ahora un número que por 12 me dé lo más cercano a 79. En este caso, en la tabla del 12, yo puedo observar que es con el número 6, ya que con 7 se pasa, me da 84. Entonces usamos el 6. 6 por 12, 72. Ya tengo los valores de una vez para ponerlos aquí. Y procedemos a restar. Entonces 9 menos 2 son 7. Y 7 menos 7 es 0. Bien, aquí viene el detalle. En este momento va a bajar el primer decimal. La primera décima en este caso sería, va a bajar. Como este número baja, entonces al momento que baje el primer decimal, aquí en el resultado yo debo de poner la coma decimal también. ¿Sí? Vuelvo a repetir el proceso. En el momento que baja el primer decimal, en el resultado yo debo de poner la coma del decimal. ¿Ok? Entonces 72 dividido para 12, un número que por 12 me dé 72, en este caso vuelve a ser el número 6. 6 por 12, 72. Procedo a restar y me queda como residuo el número 0. Entonces, importante ver este paso que está aquí con este que está acá, que es, y lo vuelvo a repetir, que en el momento que la división debe de bajar el primer número decimal, acá automáticamente debo de poner la coma decimal y luego sigo dividiendo de manera normal sin ningún problema. Bien, tenemos ahora un nuevo ejercicio en el cual vamos a dividir un decimal para un decimal. Entonces, la estrategia que yo voy a usar aquí es la siguiente. Yo debo de tratar de
en el divisor sacar las comas decimales. En este caso, para sacar esta coma decimal que está aquí, yo debo de desplazarla o moverla hacia la derecha. Es decir, que esta coma que está aquí, yo debería de moverla para acá. Es decir, ponerla en esta posición como para sacarla del panorama. Para hacer eso, si yo muevo la coma, esta coma que está acá debe de moverse también la misma cantidad de espacios que se movería acá. Entonces observamos lo siguiente. Esta coma que está aquí, al moverse al lado de acá, solamente va a moverse un solo espacio. Iría aquí un solo espacio. Por lo tanto, esta coma que está acá también se va a mover para el lado de allá un solo espacio. Entonces esta coma ya no estaría aquí, sino que iría acá, a este lugar. ¿Sí? Entonces repetimos una vez más el proceso, que es de que en el divisor tengo que tratar de hacer de que las comas de los decimales desaparezcan. ¿Cómo? Moviendo la coma para la derecha la cantidad de espacios necesarias. Como esta coma se va a mover para acá, se va a mover un solo espacio. Entonces lo mismo debo de hacer en la parte del dividendo. Esta coma se debe mover también un solo espacio para acá. Por lo tanto, esta división se cambiaría y nos quedaría de la siguiente manera. 1, 3, 5, ya la coma ya no va aquí, 9, sino que iría acá, porque se movió un espacio. 4. Eso dividido para, ya no 1,4, sino para 14. Algunos estudiantes dirán, bueno, ¿y la coma que desapareció? ¿Qué pasó? Realmente no desaparece, la coma está aquí, porque se movió un solo espacio. Pero ¿por qué no la pongo? ¿Por qué lo omito? Porque después de esta coma, todos los números, a pesar de que no están escritos, son 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces no es necesario entonces poner la coma ni todos esos ceros que están ahí. Es decir, que se convirtió simplemente en un número entero. Bien, en otras palabras, la estrategia aquí sería que el divisor, si es decimal, tratar de convertirlo en un número entero, como acaba de pasar aquí, de decimal a número entero. Y eso se compensa, ese movimiento de comas, también del lado del dividendo. De ahí en adelante, dividimos de manera normal. Muy bien, para poder hacer la división y ayudarme a hacerla de una mejor manera, he procedido a hacer aquí al lado la tabla del 14. Recordemos que antes era 1,4, pero se convirtió en el entero 14. Esta coma se movió un espacio para compensar el movimiento de coma que hubo acá, ¿sí? Y nos quedó esto para ayudarme a la tabla del 14 y empezamos a dividir normal como siempre hemos dividido. Dos números en el divisor, cojo 2 en el dividendo, me doy cuenta que 13 no me alcanza para 14, debo escoger un número más y digo 135 para 14, un número que por 14 me dé 135, en este caso sería con el número 9, porque 9 por 14 es 126. Aquí vamos a hacer una resta y empezamos. 5 menos 6 no me alcanza, debo de prestar un 1. 15 menos 6, 9. Este 1 se devuelve, el 2 se convierte en 3, 3 menos 3 son 0, y 1 menos 1, 0. En este momento tiene que bajar este número 9, y tengo 99 para 14, buscamos en la tabla, el más cercano a 99 sería este de aquí, con el 7, porque 7 por 14 es 98. Entonces aquí procedemos a restar. 9 menos 8 me queda 1, 9 menos 9, 0. Bien, tomar en cuenta que en este momento va a bajar el primer número decimal, y como va a bajar el primer número decimal, entonces aquí en el resultado, en el cociente, debo de poner la coma decimal. Repetimos, baja el primer número decimal a dividir, entonces aquí en el resultado cociente debo de poner inmediatamente la coma del decimal y sigo dividiendo normal. 14 dividido para 14 pues es a 1,
1 por 14, 14. Restamos y me va a quedar de residuo 0. Y así realizamos una división más de decimales. Bien, a continuación tenemos un ejercicio más. En este caso vamos a dividir un número entero para un decimal. Aquí nos topamos con una novedad de que, recordando la estrategia que estamos utilizando, yo debo de tratar de convertir este divisor en un número entero. ¿Cómo? Moviendo esta coma espacios a la derecha para sacarla del panorama. Y eso se hacía también acá con la coma decimal, en la misma cantidad de espacios. Pero resulta que al ser un número entero no tiene coma decimal. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Pues hacemos lo siguiente. Esta división, vamos a hacer lo siguiente. Esta coma, como se va a mover un espacio para acá, se convertiría en 32. Ese espacio que se movió, como se movió un solo espacio, entonces, ¿qué hacemos aquí en el dividendo? La vamos a compensar no moviendo comas, sino con el número 0, es decir, le vamos a agregar un número 0. Como se movió un espacio para acá, entonces aquí vamos a agregar un 0, ¿sí? Suponiendo de que yo aquí tuviera otro número, por ejemplo el número 7, entonces esto se convertiría en 327 y aquí en el divisor ya no agregaría un solo 0, sino dos ceros, 1 y 2. ¿Por qué 2? Porque aquí se mueve 1, 2 espacios, entonces serían 1 y 2 ceros acá, ¿sí? Pero regresemos al ejercicio que estaba originalmente propuesto, que era este de aquí. ¿Listo? Entonces, como se mueve un espacio acá, acá vamos a agregar un solo 0. ¿Listo? Y voy a hacer la tabla del 32 para ayudarme a hacer esta división. Ya he hecho la tabla del 32 para poderme ayudar a hacer la división. Como vemos, esta división de un número entero para un decimal se convirtió al final en un número entero para otro número entero. Así que simplemente basta dividir de manera normal aquí. Entonces empezamos, dos cifras acá, cogemos dos cifras acá, un número que por 32 me dé 37 lo más cercano sería entonces con el número 1, 1 por 32, procedemos a restar, 7 menos 2, 5, 3 menos 3, 0. Va a bajar el 9 en este momento, 59 para 32, vemos que en la tabla debemos usar una vez más el número 1, 32, restamos, tenemos 9 menos 2 son 7, 5 menos 3 son 2. Baja el 0, en este caso, recuerden que estamos bajando de esta manera, 270 para 32, vamos a ver en la tabla, y yo veo que puedo usar este de aquí con el número 8. 8 por 32 son 256. Vamos a restar. Aquí 0 menos 6 no me alcanza, prestamos 1. 10 menos 6 tenemos que es 4. Este 1 lo devolvemos al 5, el 5 se convierte en 6. 7 menos 6, 1. Y 2 menos 2 son 0. Bien, como quiero seguir dividiendo, la división termina ahí, pero quiero seguir dividiendo, podemos hacer lo siguiente. En el cociente o resultado ponemos una coma decimal y en esta parte, que ya no hay más que bajar, le vamos a agregar un 0 para compensar. Entonces tenemos 140 para 32, podemos observar que podemos usar el 4 aquí, entonces ponemos 4 por 32, 128, procedemos a restar, 0 menos 8 no se puede, prestamos 1, 10 menos 8 tenemos 2, este 1 se devuelve, el 2 se hace 3, 4 menos 3, 1, 1 menos 1, 0. Bien, si quiero seguir dividiendo para sacar más números decimales, entonces aquí ya tendría que aumentar una vez más otro número 0. Entonces 120 para 32, aquí en la tabla tendría que usar con el número 3.
3 por 32, 96. Restamos. 10 menos 6, prestamos 1. 10 menos 6 son 4. Este 1 se devuelve al 9. 9 se hace 10. 12 menos 10 me queda 2. Y con 2 decimales para presentar el ejercicio es suficiente. Si quiero seguir dividiendo y dividiendo, debería de aumentar otro 0 y continuar la división. Pero vamos a llegar hasta ahí. Entonces, estudiantes, al final del video vamos a dejar ejercicios de repaso sobre las divisiones. No se olviden de practicar bastante lo que es las tablas de multiplicar y la resta. Para tener éxito en divisiones, cualquier tipo de divisiones, la tabla de multiplicar y la resta es lo más importante. Éxitos y nos vemos en una siguiente ocasión.